Vuhledar ha caído. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, aparte de los últimos informes que muestran que ya está siendo cerrado ese caldero sobre esta ciudad fortaleza, sobre esa torre de vigilancia, tenemos la sanción inequívoca del Instituto de Estudios de la Guerra, el ISW, el infame ISW, que no paran de meter la pata una y otra vez desde que empezó esta guerra y desde antes también, y que ya han asegurado que Vuhledar no tiene ninguna importancia estratégica, no vale absolutamente para nada, es mejor dejárselo a los rusos que carguen con ella y punto final. Es decir, esto ya había ocurrido cuando en Bakhmut y tantas otras plazas desde Mariupol. Es decir, en el momento en el que ven que efectivamente la importante plaza defensiva ya es imposible de mantener, lo que dicen es que no tiene ninguna importancia, con lo cual, asunto solucionado y seguimos con la propaganda y seguimos con las mismas historias de siempre. Entonces, esto obviamente falta que se confirme por parte del Ministerio Ruso de Defensa. Desde luego que todavía va a haber un periodo en el que van a limpiar la zona, como suelen hacer, pero es obvio que Vuhledar ha caído ya. Y esto implica que ese desmorone del frente del que venimos hablando aquí de los últimos meses se está produciendo paso a paso, para algunos demasiado lento, para otros seguramente demasiado rápido, pero digamos que la situación en el frente ucraniano es la peor posible. Y eso ya sí que nos lleva al asunto Zelensky en la ONU, en la Asamblea General de la ONU. No solo ha sido Zelensky, también ha pataleado la Baerbock. Annalena Baerbock ha hecho uno de sus shows porque no le gustaba que el embajador ruso abandonara la estancia y entonces dijo que su gran hombre, refiriéndose a Putin, se refugiaba detrás de las niñas secuestradas. Es decir, haciendo la política más barata que puede uno siquiera imaginar. Esa es la Alemania que tenemos, esa es la Europa que tenemos, ese es el Occidente que tenemos. Así están las cosas. Cualquier cosa menos algo serio. Ha habido muchos más movimientos en ese sentido y lo que sí que está claro es que han dejado a Zelensky tirado. Incluso los propios demócratas dicen que su plan, bueno, no tiene nada de interesante, ni de novedoso, ni de nada de nada. Básicamente, Zelensky ha tratado de buscar ese arreglo que permitiese que su país siga sobreviviendo un poquito más. Y aquí ya entra también otra cuestión que es importante tener en cuenta, y es que Zelensky actualmente rige en Ucrania sin ningún tipo de legitimidad democrática, su mandato expiró, no hay ningún plan para hacer unas nuevas elecciones o algo así. Por supuesto, se aduce el estado de guerra, pero también es verdad que se supone que hay un parlamento y que este parlamento tampoco pinta nada. Y dentro de ese orden jurídico interno ucraniano, igualmente no hay lugar para la actual situación. Esto va unido a la impunidad que otorga el cargo. Es decir, mientras permanezca en el cargo, el señor Zelensky está impune. Esto no solo pasa en Ucrania, pasa en un país como Francia, sin ir más lejos. Mientras Macron siga en el cargo, no se le puede hacer nada, pero después de abandonar el cargo, simplemente es necesario que se mantenga el régimen, es decir, que se mantenga el statu quo, porque entonces pasa como con España, pasan al Consejo de Estado y siguen siendo inmunes hasta que se mueren. Eso es lo que de verdad, sin duda, quita el sueño a Zelensky. No vaya a ser que yo me vaya pero que ya no haya más Estado ucraniano, porque entonces mi inmunidad desaparecería. ¿Se dan cuenta, verdad? Es esto lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver las motivaciones de estos políticos. Sus motivaciones son su propio trasero. Y caiga quien caiga, pase lo que pase, van a mirar por lo suyo. Este es el orden que nosotros estamos denunciando aquí, no desde el punto de vista político, pues nos da exactamente igual si la Liga la gana el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona. Aquí de lo que tratamos de hablar es de la necesidad de sobreponer a esta barbarie una auténtica civilización. Eso es lo que de verdad debería estar sobre la mesa. Entonces ya ven todo el puzzle, ya lo están viendo paso a paso. Ucrania no puede caer, porque en caso de caer Ucrania, podría caer el régimen instituido en Ucrania. Si eso ocurriera, hay consecuencias para aquellos que o bien dirigen el régimen o bien están
asociados a él, como por ejemplo el caso de ciertas organizaciones, fondos de cobertura, etcétera, etcétera, que operan en Ucrania. Si eso ocurriese, entonces peligraría la otra organización, y de ahí que Zelensky hubiera solicitado una vez más la entrada en la OTAN. Es decir, esto blindaría más a Zelensky personalmente. Porque si Ucrania cae, aun cuando Ucrania no esté en la OTAN, aún así las repercusiones a nivel económico y de la propia política, porque esa es otra, la política interior dentro de lo que es el continente europeo, ¿se va a parar Rusia sencillamente solucionando el problema ucraniano y ya está? Esto no entra dentro de las previsiones de lo que ocurrió en su día cuando los rusos lanzaron su no ultimátum de 2021, diciembre de 2021, ese no ultimátum que ahora todos han olvidado. Es decir, que nos pasamos a la OTAN. Entonces la OTAN estaría en muy serios aprietos. Estarían muy serios aprietos perdiendo Ucrania. No es solo eso. Por si no fuera suficientemente complicado, también está el asunto de Israel, que también está vinculado. Israel está en una situación muy parecida. Netanyahu va a estar inmune en la medida en la que siga en el cargo y en la medida en la que el régimen sobre el cual ahora mismo tiene su legitimidad continúe operativo. Pero ¿y si se cayese? Uy, entonces ahí las cosas se complicarían. Y otra vez vuelve la cadena de nuevo. Fíjense que el régimen sionista tiene una trascendencia a nivel civilizatorio para Occidente, puesto que encarna los valores occidentales. Fíjense que lo acaba de decir Milei sin ir más lejos. El presidente argentino acaba de decir que Israel es el único Estado que encarna los valores democráticos en el Oriente Medio. El único. Es decir, esto no es una broma. Hace tambalearse todo el orden occidental, el orden mundial, porque el orden occidental fue impuesto al resto del mundo. Hace tambalearse todo el orden occidental. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Los rusos están avanzando, Ucrania peligra. Nadie, por lo demás, se preocupa tampoco de la supervivencia del Estado, de la nación ucraniana, lo cual debería ser llamativo. Nadie habla de ello. Parece que lo único que importan son las organizaciones, parece que solo importa la OTAN, parece que solo importa la Unión Europea, parece que solo importan los valores occidentales, pero ¿y qué pasa con Ucrania? Nadie habla de estas cosas. Pues lo dicho, en Israel estamos en algo muy, muy parecido. Algunos arguyen que Israel se va a imponer sobre el Líbano puesto que tiene superioridad aérea. Esto vuelve a ser otra vez lo mismo. Se decía exactamente la misma cosa en su momento con Ucrania. Se decía, y no había ninguna base para concluirlo, que Ucrania tenía superioridad aérea sobre Rusia, por la cuestión de la OTAN. Lo mismo pasa con Israel. Sí, es cierto, en cierto sentido, en cierto modo, es cierto que sí que tiene más capacidades Israel que el Líbano, es obvio eso. En cierto sentido, es verdad. Pero a la hora de traducirse esto en resultados reales sobre el terreno, la cosa cambia. Lo que tenemos es una proyección de fuerza que no es lo mismo que fuerza. Ya hemos explicado estas cosas. En ese sentido, se suponía que Israel había hecho mella en las capacidades de Hezbollah. ¿Ha sido así? No, ya hemos visto las imágenes. Ya hemos visto las imágenes de cómo Hezbollah puede golpear con precisión objetivos militares clave de Israel, incluso tan lejos como Tel Aviv o incluso más allá. Fíjense, acaban de salir las noticias de que los hutíes acaban de golpear de nuevo la base en Eilat, al sur del todo de Israel. Entonces, ¿dónde está esa supremacía aérea? Es relativa, como proyección de fuerza sí, pero a la hora de la verdad habrá que preguntarle al ISW. Seguramente el ISW acabará concluyendo que Israel no tiene ningún valor estratégico, con lo cual mejor dejárselo a esos y ya está. Esto es básicamente la dinámica de cuando lo único que importa es mantener la legitimidad para asegurar los puestos y no la realidad de las cosas y, digamos, que aquello que legitima por encima de las individualidades y por encima de los cargos. Esta es la situación que tenemos sobre la mesa. Nada más y nada menos. Por lo demás, Israel supuestamente ahora va a efectuar una invasión sobre el Líbano. Fíjense que los británicos ya han movido
como 700 hombres a Chipre para una evacuación de emergencia de sus ciudadanos. Veremos hasta qué punto esto no tiene que ver con otra cosa, eso sería ya un caso aparte, pero los movimientos en la zona son muy claros. Israel solo le queda la huida hacia adelante, lo mismo que a Ucrania. ¿Para qué? Para preservar el régimen, para preservar la legitimidad de sus líderes, para preservar la inmunidad sobre las cosas que han hecho. No olvidemos que sobre Netanyahu pesa la carga de que todavía se le está solicitando cómo es que no reaccionó sabiendo de antemano lo que iba a ocurrir el 7 de octubre. Esto es solo uno de los detalles. Mientras pueda mantener su inmunidad no le va a pasar nada. Si la perdiese, las cosas cambiarían. Entonces, esto es lo que realmente preocupa. Fíjense que al tiempo que ocurre todo esto, hay como dos tendencias. Una, por un lado, parece llevar a una suerte de arreglo en Ucrania, incluso en Israel. Fíjense que se está hablando de un alto el fuego. No, todavía se puede parar esto. Y al mismo tiempo, fíjense las informaciones contradictorias. Ya ha circulado ampliamente la noticia de que en la Casa Blanca lo que sí estarían haciendo es no permitir que las armas estadounidenses atacasen en profundidad en Rusia, pero sí permitir que las armas de otros estados atacasen en profundidad en Rusia. Sería el caso de los británicos y los franceses. Esta sería la fórmula mágica para, por un lado, mantener a Putin tranquilo y, por otro, conseguir que no se caiga todo el castillo de naipes, que se mantenga eso de lo que hemos estado hablando. Claro, en unión a esto, la gran noticia del día, a la que, por cierto, se le está dando muy poco predicamento: la modificación de la doctrina nuclear rusa. Esto es extremadamente serio. Putin ha sido súper claro al respecto. Más claro no se puede ser. Es decir, ese apaño que precisamente hablaban en la Casa Blanca, sería motivo de respuesta nuclear. Es decir, si se utilizase un misil no nuclear británico, pongamos por caso, para atacar desde Ucrania a Rusia en profundidad, esto ya pasaría a ser, de forma jurídica, dentro de ese legalismo típicamente ruso, motivo suficiente para una respuesta nuclear no solo sobre Ucrania, sino también en este caso sobre el Reino Unido, de manera legal. Esto debería estar en todos los periódicos, en todos los telediarios. Esto es algo muy, muy serio, todo lo serio que es posible. Sin embargo, no se está hablando apenas de ello. ¿Por qué? Porque no se contempla la posibilidad de la derrota. No se contempla la posibilidad de la derrota. Sencillamente se va a buscar lo que sea, lo que haga falta, de la manera que sea, incluyendo eventuales ataques nucleares, lo que sea, con tal de no reconocer bajo ningún concepto la derrota. La derrota en Ucrania, la derrota en Israel, la derrota sobre Rusia, China, Irán, los BRICS que además van a reunirse ahora ya muy pronto en Kazán, cuestión de días. Es normal que se esté perdiendo ya el hilo de todo esto y que ya no haya capacidad siquiera para, al menos, tener una idea ligera de qué es lo que puede significar todo esto. Básicamente lo que significa es ese tipo de guerra caótica mundial, en la cual lo que se pretende, fíjense que ayer hablábamos de la guerra cognitiva, vean ese vídeo, lo que se pretende es llevar las cosas a ese punto en el que sea imposible que las cosas cambien a nivel interno, de manera que no pueda exponerse lo que es la auténtica cuestión de fondo, el fracaso del proyecto moderno. Llevamos aquí hablando de esto durante meses, casi 2 años de hecho. Señores, lo que está pasando aquí es que el proyecto moderno ha fracasado. Es necesario un esfuerzo intelectual, es necesario un marco conceptual incluso, un esfuerzo colectivo, hace falta un debate serio y responsable acerca de lo que realmente está pasando aquí, y es el fracaso, además absoluto, del proyecto moderno, del proyecto civilizatorio moderno, ese proyecto global, ese proyecto basado en una ciencia, una noción muy concreta de la ciencia, ese proyecto basado
en una noción muy concepta de esos tres elementos clave que ya hemos hablado en muchas ocasiones, esa tríada. Una noción muy particular del aspecto orden, es decir, el orden que debe regir en el mundo, la ciencia, por así decir, que debe analizar ese orden, el que debe analizar ese mundo, y por último los valores, el corpus, digamos, ético que debe sostener lo antedicho. Entonces esto no se está valorando. Tenemos a la ONU, fíjense, reunida, en la cual lo único que se habla es de un futuro que no existe. Se habla de un pacto para un futuro que sencillamente no puede existir. Incluso el representante ruso lo dijo claramente, pero tampoco se le ha dado bombo, no se quiere escuchar esto. Se prefiere entrar en esa niñería tontorrona de Baerbock, que es como que se enfada, como si fuera una niña pequeña, y este es el nivel que hay. No hay ese aspecto civilizatorio auténtico para poder dialogar con estos representantes, que nos pueden gustar más o menos, pero que sí lo tienen, sí tienen ese aspecto civilizatorio. Aquí lo hemos analizado cuando veíamos, por ejemplo, a Wang Junin o incluso al propio Dugin. Guste más o guste menos, al menos sí tiene una noción clara acerca del proyecto civilizatorio, en este caso ruso. ¿Hay diálogo? No, no puede haberlo, es imposible. Al mismo tiempo, fíjense que, digamos que la base conceptual última sobre la que se sostiene Estados Unidos, que es el actual poder hegemónico en Occidente y de momento todavía en el mundo, mientras mantenga sus bases militares operativas, fíjense que se sostiene precisamente por esa proyección de fuerza de la que estábamos hablando. Se sostiene en esa medida, en la medida en la que tiene sus bases militares, en la medida que tiene sus capacidades nucleares, con lo cual opera cambiando regímenes aquí o allá, etcétera, etcétera. En la medida en la que tiene eso, esa proyección de fuerza, que es más una sensación que una realidad, digamos que se sostiene todo. Se sostiene, por ejemplo, la cuestión económica. Y entonces Martianov nos destacaba que el señor Ray Dalio, uno de los grandes gurúes del mundo de Wall Street y de todas estas historias, era incapaz de comprender cuál era la auténtica fuerza de los países en el mundo. Y, de hecho, ponía uno de esos gráficos que tanto gustan en Estados Unidos y en la modernidad en general, en el cual se veía que Estados Unidos era ampliamente el más poderoso y que, bueno, iba a durar 1000 años por lo menos, cuando eso es una pura fantasía. ¿Por qué lo decimos? Porque otro analista, en este caso Larry Johnson, hablaba a las claras de lo ocurrido con ese buque de suministro de combustible para la Armada que hizo aguas, literalmente, hizo aguas y además era el único buque que tienen para esa finalidad. Es decir, la Armada estadounidense, la supuesta mayor armada del mundo, es incapaz siquiera de hacer su propia logística interna. Por lo demás, el autor habla en detalle de los muchísimos problemas que hay en ese cuerpo del ejército estadounidense, esa armada estadounidense, que es probablemente la que está peor parada de todos, entre otras cosas porque tiene un enorme mantenimiento. Esto al tiempo que en China no paran de aumentar sus capacidades navales, que en Rusia no paran de aumentar sus capacidades navales. Está muy claro a dónde lleva todo esto. Entonces, cabe reflexionar en ese sentido, ser capaces de entender qué es lo que realmente pasa. ¿Estados Unidos tiene una proyección de fuerza? De momento aún la tiene. ¿Es sostenible esto a nivel de lo que estábamos diciendo, de proyecto civilizatorio, de que mantenga un orden a nivel mundial, aunque sea dentro de ese globalismo y todas estas cosas? No, no es factible. Entonces, la derrota en Ucrania no es cualquier cosa y no es percibida como cualquier cosa. De hecho, no se percibe como una posibilidad. En ese sentido, hay que ir haciendo resumen de las cosas que han ido ocurriendo estos días, gravísimas todas ellas. Esos ataques en Rusia, supuestamente mediante drones ucranianos. De hecho, los rusos han atacado una de las factorías clave para la fabricación de esos drones. Acaban de hacerlo. También cabe preguntarse acerca de otros muchos pequeños eventos aquí y allá que parecen ser, de hecho, muy significativos. Quedó la duda acerca de esa explosión de ese misil Sarmat que explosionó ya dentro del propio silo y muchos otros pequeños detalles que se van sumando.
aquí y allá, pero dentro de ese caos general. No es que sea un caos general, es que realmente estamos viendo un colapso de Occidente, es decir, es un caos en ese sentido. Es un caos en el sentido de que Occidente está colapsando, porque el proyecto moderno ha fracasado. Y ha fracasado por su propia base. Estos son los elementos que hay que ser capaz de ir paso a paso colocando dentro de las cabezas de cada uno para entender qué es lo que realmente se está jugando aquí. Es necesario proponer cuestiones que sí tengan una base sólida. La base sobre la que se construyó el proyecto moderno, que ya lo saben, es la ciencia cuantitativa que parte desde Descartes, pasando por Newton, etc., con sus derivas biológicas en Darwin y todas las derivas que podamos añadirle a eso. Por otro lado, el aspecto revolucionario francés, la noción de ese Estado liberal en el sentido más amplio del término, que de hecho acabó casando con ese liberalismo económico, el mercantilismo, configurando poco a poco y siempre bajo la hegemonía anglosajona el mundo que conocemos globalizado. Todo esto ha fracasado. Es decir, esos elementos no dan para ejercer un poder real, no una proyección de fuerza, sino una fuerza real sobre el mundo. Esto ya es una realidad. Insistimos, a días de que se reúnan los BRICS, pero teniendo ya muy claramente, sobre la mesa el poder de estas potencias que, insistimos, no se adecúa con esos gráficos y con esos, herramientas de medición de poder real que se maneja en Occidente. Bueno, este es un poco así el resumen para que se pueda comprender adecuadamente qué es lo que está pasando en la ONU, qué es lo que está pasando con Ucrania, qué es lo que cabe esperar. Es realmente una reacción en cadena. Si cae Zelensky, esto va a ir debilitando las posiciones de los demás líderes que están guarnecidos con esa inmunidad que les da el régimen. Un régimen que se tambalea y que en caso de caerse sí sería un auténtico problema. Por eso están tan dispuestos a ir un paso más allá y coquetear con la guerra nuclear. Y por eso Putin, los rusos, han renovado su doctrina nuclear porque son perfectamente conscientes de que es muy posible que haya que llegar hasta ese punto. Ven peligrar su propia existencia. No solo los rusos, sino también en Occidente. Saben que si se cae el actual orden de cosas, su propia existencia peligra y están dispuestos a ir hasta donde sea necesario para evitarlo. Y esto incluye también a Israel, la situación que se está dando en Israel, entre otras cosas. Lo dejamos ahí, venga. Si les parece que este es el auténtico análisis que vale la pena apoyar, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Por lo demás, vamos a seguir aquí analizando estas cuestiones y yendo realmente al fondo auténtico del asunto para poder plantear algo que sea útil. Es decir, algo que de verdad dé una salida que no sea el puro caos, la pura guerra, que es lo que básicamente se está planteando ahora mismo. Fíjense que nadie habla de paz. Ha ocurrido este show de la ONU y nadie ha exigido la paz, nadie ha hablado con seriedad y con responsabilidad acerca de la necesidad de detener este proceso. Nadie habla de ello. Se hablan de muchas cosas, se esquiva la cuestión, pero no se habla de eso, lo de verdad importante. En fin, lo dejamos ahí. Venga, un saludo para todos y nos vemos en la próxima.